Era una crisis, digamos, bueno, como la he llamado en algunas oportunidades, una crisis horrible. Una crisis financiera, una quiebra económica. Hemos tenido como 3 o 4 a lo largo de nuestra vida matrimonial. Siempre he creído que los matrimonios tienen quiebras, tiempos difíciles económicos. No estuvimos exentos de una de ellas, la peor en el año 1998. Tenía que ver con tomar la decisión de regresar a la iglesia, buscar a Dios, pedirle a Yasmith que me perdonara y que empezáramos de nuevo. Ahí estábamos 7, 8 años de matrimonio echados por la borda, separados, divorciados. Bueno, en fin, ya les he contado en algunas ocasiones. Pero estábamos, como decimos a veces aquí en Colombia, en la inmunda. Eso fue 98, 99, 2000. Recuerdo inclusive que Colombia estaba pasando por una crisis impresionante. Perdimos la casa que la teníamos atada al UPAC. Y nos iba muy mal. Yo siempre me ha gustado hacer acciones filantrópicas, ayudar a las fundaciones, ayudar a los niños. En estos 34 años, 36 de carrera profesional, siempre que hago un récord mundial o alguna actividad de esta índole, recolectamos donaciones para ayudar a muchas, y hemos ayudado a muchas fundaciones. Pero en esa época de crisis que fue tan horrible, pues no tenía modos de seguir haciendo campañas para ayudar a los niños. Creo que la última que hice la hice por el asilo de ancianos de San Rafael aquí en Bucaramanga. Ya de ahí para allá, en ese 97, 98, no podía hacer más labores, entonces. Pero por aquellos días decidí crear una fundación, se llamaba Fundación Propósito. Y entonces me reuní con un grupo de personas. Algunos de ellos estaban empezando a asistir también a la iglesia, Asambleas de Dios aquí, una iglesia pequeña en Bucaramanga. Nos reunimos un grupo de caballeros, algunas mujeres, y la idea era crear una Fundación Propósito, que tuviera como propósito ayudar al ser humano, a las personas que estuvieran en estado vulnerable, concentrándonos en los niños. Bueno, pactamos que no íbamos a cobrar nuestro trabajo y que íbamos a seguir ayudando a los demás. Le pedimos a una abogada que hiciera una minuta. Entonces le dije, bueno, tú haces la minuta, haces los estatutos de la fundación y te encargas de registrarla en la Cámara de Comercio y luego ante la DIAN, y empezamos a trabajar. Pues la abogada sí hizo los estatutos. Sí la registró en la Cámara de Comercio, no alcanzó a registrarla en la DIAN. Para los que no son colombianos, la DIAN es la institución que capta los impuestos de los colombianos, como el IRS allá en los Estados Unidos. Pero luego vino esta mujer y me cobró el trabajo. Me dijo, bueno, señor Ordóñez, me debe 700,000 pesos. 700,000 pesos eran casi 2 mínimos para la época. O sea, 2 meses de salario de una persona trabajando, y me los cobró. Y habíamos acordado que no tenía por qué cobrar, pero ella me cobró y me amenazó que como era abogada, yo me iba a meter en muchos problemas si yo no le pagaba el trabajo que yo le había mandado a hacer. Ustedes no saben cuánto me enojé. Me enojé de esa rabia que sientes acompañada de llanto, de frustración, en una época donde yo no tenía dinero, pero no tenía dinero. Y me terminan cobrando un dinero que no tenía, además. Sumado a eso, que inclusive Yasmith me dice, yo recuerdo su enojo, me decía, ¿eres tonto o qué?
Estamos en una crisis y te pones todavía a seguir montando fundaciones y mira ahora de dónde vamos a sacar toda esta plata. Y yo recuerdo haber tenido esa discusión con Yasmith y haberme subido en el segundo piso de mi casa, que a los pocos meses terminé perdiendo, y ahí sobre el escritorio echarme una llorada y golpear el escritorio, pero lo golpeé. Recuerdo que le di un puño así y lo golpeaba, pero le estaba haciendo un reclamo a Dios, como diciendo: Señor, ¿por qué permites esa injusticia? ¿Por qué cuando justo no tengo viene alguien a aprovecharse de mi inocencia y ahora me está cobrando? Y bueno, como pudimos, le pagamos a esa abogada a quien recordamos con cariño. Pero el asunto se me olvidó. O sea, pasaron los años, muchos años, 16 para ser, 16 no, 15 para ser exactos. Ahora que hemos regresado a Bucaramanga con Yasmith, yo quería formar una fundación. De hecho, la fundación se llama Fundación Mundo José Ordóñez, con la que estamos construyendo los espacios de contemplación cristiana. Ya hemos hecho varias donaciones y ya hemos hecho varias pequeñas campañas. Hemos ayudado a personas que han quedado viudas, a niños que necesitan útiles para el colegio, la construcción de una vía para los campesinos, y bueno, hemos hecho algunas cosas ahora. Pero les cuento cómo nació esa fundación. Esa fundación, Fundación Mundo José Ordóñez, yo en el año 2022, o sea, el año pasado, empecé a hacer todos los documentos para crear una fundación. Resulta que las fundaciones en Colombia, por motivos de corrupción que los políticos pervirtieron y en un tiempo formaban fundaciones para hacer contratos con el gobierno y robarse la plata, en Colombia no puedes hacer una fundación e inmediatamente contratar con el Estado o buscar contratos para poder ayudar a la gente, a no ser que tengan una antigüedad de más de 2 años. Pues resulta que cuando fui a formar esta Fundación Mundo José Ordóñez, con mi número de cédula, la señorita me dijo en la Cámara de Comercio: señor Ordóñez, pero usted ya tiene una fundación que tiene inclusive 23 años de antigüedad. Algo así, 23, 24 años de antigüedad. Y yo digo: no, yo no la tengo. Sí, aquí está. Se llama la Fundación Propósito. Recordé entonces que esa abogada la había registrado. Menos mal no la registró en la DIAN, por lo cual no debíamos impuestos, pero yo tenía registrada una fundación durante 23 años en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y ahora que llegué a formar la Fundación Mundo José Ordóñez, ya no necesitaba crear antigüedad. Bueno, ¿a qué viene todo esto que les cuento aquí en este podcast? A que bueno, mi Fundación Mundo José Ordóñez tiene 23 años de antigüedad. Nació como Fundación Propósito en un momento en que me enojé mucho con Dios y creí que Dios permitía injusticias en la vida que no tenían razón de ser. A veces en la vida te pasan cosas que son muy dolorosas. A veces en la vida intentas encontrarle sentido a los dolores que tienes, pero se nos olvida que Dios tiene el control absoluto de todas las situaciones. Gracias a ese dolor y a esa Fundación Propósito, que sí tenía un propósito, hoy en día podemos trabajar, hacer campañas y operar con libertad. El Salmo 127 dice, o el Salmo 126, no recuerdo bien en este momento. Como se dan cuenta, estoy por aquí en las montañas, sí, alejado, queriendo contarles esta historia. Dice, creo que es el Salmo 126. Bueno, ustedes pónganlo ahí en los comentarios. Dice, vendrá sonriendo. Los que con lágrimas sembraron, vendrán sonriendo.
saltando y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Los que sembraron con dolor vendrán saltando de alegría y serán levantados como testimonio de que Dios ha hecho cosas grandes. Y estando en las montañas de Santander, a veces pienso cómo poder hacer estos podcasts y dejarles una enseñanza a ustedes, y me acordé, dije, wow, yo recuerdo que hace poco le daba gracias infinitas a Dios porque utilizó algo que fue en su momento un gran dolor 23, 24 años después para utilizarlo en un gran beneficio. No sé si por estos días tú estés enojado con Dios, también hayas golpeado el escritorio y hayas llorado, te hayas enfrentado a tu esposa, hayas creído que esa mujer mala, la abogada o cualquier otra persona ha venido a causarte daño y no entiendes el propósito de por qué te están pasando estas situaciones dolorosas. Pero si tu vida está puesta en las manos de Dios, Dios tiene el control absoluto de todo. Dios sabe por qué permite situaciones dolorosas. Recuerda que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Les deseo de todo corazón que después de este podcast número, creo que es el 342, es que estoy tan metido en la montaña así que creo que debe ser el 342. Que Dios me los bendiga y que les dé la oportunidad de esperar pacientemente cuando Él está obrando a lo largo de nuestra vida. Que Dios los bendiga.